¿Te has preguntado alguna vez por qué eres tan feo? Poniéndolo en otras palabras, ¿qué es lo que tiene tu cara que todo el mundo es lindo menos tú? Es broma, si la belleza es un concepto subjetivo que depende de la percepción de cada individuo, o un concepto objetivo determinado por estándares universales que se pueden medir. Es una pregunta que se ha debatido durante siglos. Por un lado, la naturaleza subjetiva de la belleza sugiere que depende completamente del ojo del espectador, por lo tanto, no existen estándares objetivos de belleza. Según esta teoría, la belleza es simplemente una cuestión de gusto personal, normas culturales y costumbres. Puede variar mucho entre culturas e incluso entre individuos de la misma cultura. Por otro lado, hay quienes argumentan que ciertos rasgos corporales y faciales, como la simetría, la proporción y la armonía de ciertas características, son percibidos universalmente como rasgos de belleza y pueden medirse objetivamente. Se cree que estos estándares objetivos de belleza son innatos y evolutivamente adaptativos, vinculados a indicadores de salud, fertilidad y calidad genética. Uno de los más grandes defensores de este punto de vista históricamente es el gran filósofo griego Platón. Según Platón, el mundo físico es meramente una sombra del reino perfecto de las formas y nuestra percepción de la belleza en el mundo físico es en realidad un recuerdo de la belleza ideal que existe en el reino de las formas. En este sentido, la belleza es una realidad objetiva que se puede aprender a través de la razón y la contemplación. Platón también creía que la belleza estaba vinculada a la bondad y la verdad y que la búsqueda de la belleza era un aspecto fundamental del florecimiento humano y esencial para lograr la sabiduría y conectarse con lo divino. Aristóteles también era un gran defensor de la belleza objetiva, no obstante fue un poco más considerado con la belleza subjetiva que Platón. Creía que los objetos hermosos exhiben cualidades como la simetría, la proporción, la armonía y la claridad. Cualidades que pueden observarse y medirse objetivamente. Sin embargo, Aristóteles también reconoce que nuestra percepción de belleza se ve influenciada por normas culturales y preferencias individuales y que existe cierta subjetividad en ella. Según Aristóteles, la belleza es en última instancia una suma de factores objetivos y subjetivos. En este documental abordamos la ciencia detrás de la belleza objetiva, definimos las características que hacen que otras personas nos perciban lindos, además, describimos cuáles ejercicios podemos practicar para ser más bellos, al igual que los hábitos de vida que debemos ejercer en el día a día para lograr este objetivo. Quédate hasta el final para descubrir por qué tu belleza depende más de tus hábitos que de tus genes y qué ejercicios practicar para ser más bello. Nuestra cabeza está compuesta por 8 huesos craneales y 14 huesos faciales, para un total de 22 huesos. Cada uno de estos huesecillos es independiente y se articula directamente con los huesos que le siguen en un tipo de articulación conocida como articulación fibrosa. Este tipo de articulación es ligeramente móvil hasta cierta edad. Están formadas por tejido fibroso, principalmente compuesto por colágeno. Lo que no saben la mayoría de las personas es que estas articulaciones pueden tardar hasta la adultez para fusionarse completamente, permitiendo movimiento y acomodación durante nuestra infancia, adolescencia y adultez temprana. Este movimiento y acomodación es el que determina la posición final de los huesos de nuestra cara y cráneo, y por lo tanto la simetría, proporción y armonía que mencionaba Aristóteles sobre la belleza. Durante el nacimiento, los huesos del cráneo y cara suelen acomodarse para permitir el parto. La mayoría de las articulaciones no empiezan a fusionarse sino hasta después del primer año de vida. Si bien algunas de estas articulaciones terminan de fusionarse entre el segundo y tercer año de vida, muchas otras pueden incluso tardar más de 30 años en hacerlo. Era usual que nuestros antepasados aprovecharan este fenómeno biológico para realizar cambios a la anatomía de su cuerpo. En el Museo Alemán Landesmuseum Württemberg hay un cráneo de una mujer alemana en sus tardíos 30 o tempranos 40. A simple vista, este cráneo de 1500 años parece más el cráneo de un extraterrestre que el de un humano, pues se encuentra completamente elongado. Los alamanes eran un grupo de tribus alemanas que vivían a lo largo del río Rin. Los hunos son unos de los más reconocidos por su práctica de elongación craneal. Sin embargo, esta es una costumbre que lo sobrepasa por milenios.
La primera evidencia de esta práctica data hasta el año 10.000 a.C., durante el nacimiento del período neolítico. Al noreste de China se encontraron 11 cráneos alargados artificialmente, pertenecientes a 4 hombres, una mujer y 6 niños. Un cráneo tenía 12.000 años, mientras que los otros tenían entre 5.000 y 6.000 años. Estos tenían huesos aplanados tanto en la región frontal como en la región occipital de la cabeza. Para lograr esto, se ataban tablones de madera y vendajes a la cabeza de los niños durante su infancia y adolescencia, moldeando su cabeza hasta lograr la forma deseada. Si bien hoy en día no acostumbramos a atar tablones a nuestras cabezas mientras crecemos, sí solemos adoptar posturas que pueden determinar la posición final de los huesos de nuestra cara y cráneo. La posición en la que dormimos, la forma en que nos apoyamos mientras trabajamos, si fumamos o no, problemas en la visión, e incluso los hábitos alimenticios que tenemos, pueden impactar sobre nuestra belleza facial. La anterior afirmación es soportada matemáticamente. La proporción áurea es un número que descubrieron pensadores de la antigüedad, vieron que se repetía en la naturaleza flores, hojas y patrones en la textura de objetos y piel de animales. A las figuras geométricas que respetan dicha proporción, se le otorga una condición de belleza. Este número es aproximadamente 1.61803. Hay quienes afirman que una cara visualmente equilibrada es aproximadamente 1.618 veces más larga que ancha. La distancia desde la parte superior de la nariz hasta el centro de los labios debe ser alrededor de 1.618 veces la distancia desde el centro de los labios hasta el mentón. La distancia desde la línea del cabello hasta el párpado superior es 1.618 veces la longitud de la parte superior de la ceja superior hasta el párpado inferior. La relación de volumen en los labios es de 1 a 1.6, el labio inferior tiene un poco más de volumen que el labio superior. Algunas mujeres famosas que mantienen proporciones más cercanas a la proporción áurea son Bella Hadid, Beyoncé, Amber Heard, Taylor Swift, Scarlett Johansson, Katy Perry y Cara Delevingne, entre otras. En teoría, una cara desproporcionada puede hacer que seamos percibidos como feos. Exploremos varios factores que pueden impactar sobre la proporción de nuestra cara y cuerpo. En el 2014 se realizó un estudio en donde se evaluaron los hábitos de 147 gemelos idénticos, sus antecedentes médicos y la forma en la que dormían, los dientes que les extraían, sus hábitos de fumadores e incluso su historial de dolores de cabeza. Dormir boca abajo se asoció con desviación medial de la nariz y desviación de la comisura labial, mientras que fumar se asoció con problemas de la oclusión dental. En otras palabras, se altera la forma en la que encajan sus dientes superiores con sus dientes inferiores, haciendo que la boca se desvíe para un lado. Los anteriores son ejemplos de hábitos que alteran directamente la simetría facial y por lo tanto nuestra belleza. Además, nuestros músculos faciales pueden influir de forma importante sobre la posición final de nuestros huesos faciales. ¿Te has preguntado por qué los cavernícolas parecen tener facciones faciales más robustas que nosotros? Al ser Homo sapiens, en teoría deberíamos vernos muy similares a ellos. Durante el periodo paleolítico, los humanos tenían que cazar su comida, si bien hay evidencia del uso de fuego para cocinar desde hace más de 700.000 años. La comida que ingerían era por lo general dura y difícil de masticar. Muy diferente al tipo de comida que comemos hoy en día, la cual es blanda y fácil de masticar. Es por este motivo que a pesar de que ambos somos Homo sapiens, sus caras tienen una apariencia más ruda y robusta, desarrollaron mucho más sus músculos por sus hábitos alimenticios, y por lo tanto sus huesos se hacían más gruesos. Si solo comemos comida blanda, es muy probable que nuestros músculos de la masticación se desarrollen poco y nuestra mandíbula se perciba menos definida. A pesar de lo que piensan muchos, la lengua no es un músculo. Es un aglomerado de 8 músculos independientes que trabajan constantemente para lograr el movimiento y función de esta importantísima estructura anatómica. La lengua influye directamente sobre la orientación de nuestros huesos maxilares superiores y la posición de nuestra mandíbula. La forma correcta de posicionar nuestra lengua es tocando siempre el paladar. Una lengua que permanece en la base de la boca, detrás de tus dientes inferiores, puede llevar a una mandíbula retraída.
Cuando una persona tiene dificultades para respirar por su nariz o problemas con su anatomía nasal, tiende a respirar por la boca. Haz el siguiente ejercicio, intenta respirar por la boca manteniendo tu lengua tocando el paladar. ¿Se te hace difícil, verdad? La forma natural de respirar por la boca es con la lengua en la base de tu boca. Con el tiempo, este tipo de respiración hace que tu mandíbula no se desarrolle hacia adelante y por lo tanto puedes terminar con una mandíbula retraída. La forma en la que deglutes o tragas la comida o líquidos impacta también sobre la posición de tus dientes. La lengua tiene músculos extremadamente fuertes y solo es necesario 1.7 gramos de fuerza ejercida durante el tiempo para generar movimiento en tus dientes. Si al tragar, la punta de tu lengua empuja tus dientes, esto puede hacer que se orienten hacia adelante. La forma correcta de deglutir es manteniendo tu lengua sobre el paladar sin que empuje los dientes hacia adelante al tragar. Recientemente se ha hecho popular una técnica conocida como mewing. Fue descrita en la década de 1970 por el ortodoncista John Mew. Consta en cerrar la boca, hacer que los dientes se toquen y posicionar la lengua en el paladar y su punta un poco detrás de los dientes superiores. Si bien este ejercicio puede funcionar en niños, es improbable que funcione en adultos, ya que los huesos sobre los que actúa la técnica se fusionan de forma temprana en la adultez. Un médico ucraniano, Konstantin Buteyko, describió la técnica de respiración Buteyko en la década de 1950. Este método de respiración terapéutica utiliza ejercicios de retención de la respiración para controlar la velocidad y el volumen de la misma. Hace que aprendas a respirar de forma más lenta, tranquila y eficaz, lo cual puede mejorar tu respiración nasal. Si quieres un documental completo sobre técnicas de respiración saludable, déjanos saber en la sección de comentarios. Finalmente, asegúrate de mantener una postura adecuada cuando trabajas. Una persona encorvada es menos atractiva que una persona recta. Procura dormir boca arriba, o en una posición que no ejerza mucha presión sobre los huesos de tu cara. No comas chicle, ya que este puede hacer que se enferme el cuello de tus dientes. Lo mismo con aparatos para masticar de aquellos que promocionan en redes sociales. Mejor procura comer una dieta balanceada, que contenga comida tanto sólida como líquida. Encuentra nuestro video sobre la dieta perfecta en la esquina superior derecha. No fumes y procura mantener tu lengua siempre en tu paladar. Ahora el tip más importante para aumentar de forma definitiva tu belleza: haz ejercicio de forma regular, mínimo 1 hora al día. Come muy bien y deja de consumir carbohidratos. Estar gordo hace que otras personas te perciban feo. A pesar de lo que pretenden venderte los medios, estar gordo no está bien, estar gordo es estar enfermo. Normalizar la obesidad hace parte de una agenda con intereses exclusivamente financieros. Si se te hace difícil ser lindo de cara por tu genética, todos podemos ser lindos de cuerpo si hacemos ejercicio. Esto es algo que está 100% bajo tu control. Si quieres descubrir cómo la industria del azúcar explotó una ley del gobierno para hipnotizar al pueblo, engordarlo y aumentar sus ventas, revisa nuestro documental sobre el azúcar. En Tubi Digital hacemos un gran esfuerzo por producir contenido que te ayude a ser más saludable. Encuentra más en la esquina superior derecha. Sigue todos nuestros tips y tu cara seguramente será más proporcional. Cuida de tu salud y seguramente tu cuerpo se verá mejor. Además de lo anterior, existen ciertos productos para la piel que verdaderamente funcionan, hacen que retenga su elasticidad, brillo y tono. Así como hay otros que solo hacen que pierdas tu dinero. Si quieres un documental sobre esto, haznoslo saber en la sección de comentarios. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.